vamos a empezar a leer de nuevo qué es lo que es el estrés precisamente, ¿ya? Todos hemos oído hablar del estrés en la sociedad occidental, pero el estrés es una respuesta de la naturaleza a una situación de peligro. Por lo tanto, es una respuesta positiva del organismo. Por ejemplo, cuando un animal detecta la presencia de un enemigo en su organismo, se desata una cascada de cambios que prepara su cuerpo para llevar a cabo una de las dos opciones, o atacar y defenderse o salir huyendo. Como eso que yo les contaba la otra vez que a mi perro le sacaron la mugre, ¿se acuerdan? Le había dicho, le pincharon por todas partes. Y al principio después de la pelea, que le dejaron abierta incluso ahí en el lomo, tenía todo roto, un perro grande porque él es chiquitito, y después de esa pelea que lo separamos y todo, quedó como súper ahí, alerta, que se movía por todas partes, caminaba, corría, de todo, como súper atento, súper atento. Y eso era por el funcionamiento del cuerpo que estaba con toda, como dicen ahí, con toda la adrenalina. Tuvo un estrés tremendo al momento de la pelea, pero después de eso, no valía nada. Para ello entran en juego casi todos los órganos y funciones del cuerpo. El corazón late más deprisa y la presión arterial aumenta. La sangre del aparato digestivo es reconducida hacia los músculos. El metabolismo se acelera para producir más energía. Todo ello debido a la secreción de la adrenalina. Como dije, ¿no es cierto? La adrenalina funciona como también los soldados en la guerra, pues. A veces están con tremendos cortes y siguen peleando y luchan, etc. Y ustedes también, pues a veces están cansados y le quieren seguir, y sigue ahí, funciona toda la adrenalina, y siguen con alguna actividad tal vez que les llama, que les gusta, y todos hemos tenido pelea, y por más que nos cansemos, insistimos. ¿Cómo se puede deducir? ¿Cómo se puede deducir? El estrés se puede tolerar en momentos cruciales, Sin embargo, si se mantiene en el tiempo, sus efectos son perjudiciales. De los estudios realizados por diversos investigadores, podemos resumir algunos de los daños principales. A corto plazo, los daños que produce en el organismo se manifiestan como calvicie, migrañas. Las migrañas, ustedes saben que son los dolores de cabeza, dolores de espalda, menstruaciones irregulares, dermatitis, etc. A largo plazo, si la situación de estrés se mantiene, produce envejecimiento prematuro, enfermedades cardiovasculares y tal vez la muerte por infarto. ¿Se fijan? El estrés, pues. Si algunos no han escuchado que algunos dicen se murió de pena cuando son viejitos, ese es un estrés que llega a que no puede resistir esa falta. Se produce en distintas situaciones el estrés, chiquillo. Siempre nosotros estamos en situaciones cruciales con el estrés. Lo vivimos. Ahí no es perjudicial, pero si el estrés se mantiene por periodos prolongados, semanas y meses, ahí perjudica nuestro cuerpo y nuestra vida. A ver, empecemos con la primera habilidad, chiquillos. Hay que reconocer el tipo de texto. ¿Ya? Vamos con la primera. ¿Qué elementos componen la estructura del texto leído? Hay que marcar con un Víctor. Hay que ver si tiene epígrafe, si tiene introducción, si tiene desarrollo, si tiene desenlace, si tiene conclusión y si tiene título. A ver, ¿qué cosas dirían ustedes que tiene este texto? ¿Qué tiene? Tiene título. Tiene título. Bien, entonces podríamos, acá, le podemos marcar con un F. ¿Qué otra cosa podría tener de las que tienen acá? Epígrafe, introducción, desarrollo, desenlace, conclusión.
¿Alguien se acuerda lo que era el epígrafe? Que estaba en otros textos. El epígrafe es cualquier información que esté antes del título. ¿Lo tiene este texto? No. No. Entonces nadie me podría marcar la epígrafe. ¿Tiene una introducción? ¿Sí o Inmediatamente. no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque todos los textos tienen que tener un formato. Y en ese formato está que tengan, por ejemplo, entre los textos chiquillos, este texto, ¿qué es lo que es? ¿Un texto argumentativo, narrativo o informativo? ¿Cuál de los tres? Informativo. Sí, informativo, porque nos da a conocer y es como bien informativo, porque todas las condiciones para que se produzca, ¿no es cierto?, esta condición de vida, que es como una emoción, creo yo, del estrés. Y entonces, y cuando un texto tiene introducción, si tiene introducción, ¿qué más tiene de las cosas que están aquí? Dijimos que epígrafe no, introducción sí. Desarrollo tiene. Ya, si no contestan, la dejamos ahí. Y tienen Sí, que, también creo. ya, sí, contesten ahí. ¿Y qué tiene? ¿Desenlace o conclusión? ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Desenlace o conclusión? ¿Cuál de las dos tiene? Vayan por una. Conclusión. Exacto. Conclusión, porque el desenlace se da para los textos narrativos de una obra de teatro, un cuento, una novela. Ahí está el desenlace. Y lo que les pregunté el otro día, a ver si lo pueden decir. En el texto, ¿qué función cumple el recuadro? Este cuadrito que está aquí y que nos cuenta toda esta historia de Ángel. De Ángel, lo que pasó, que vivía en Madrid, ¿no es cierto? Y cuando se cambió, ¿no es cierto? Se hizo nuevos amigos, pero igual echó de tanto de menos a su gente que tenía en la otra ciudad, que se le cayó el pelo. ¿Qué es lo que es este cuadrito? ¿Qué función cumple? La sinopsis, ¿cómo se dice? Sinopsis. No sé, algo así, creo. Claro, mira, la sinopsis la usamos porque como ustedes van creciendo, chiquillos, y se van entendiendo, yo siento que entiendes, Víctor, pero cada día ustedes tienen que ser más precisos con el vocabulario y con las partes de las que hablamos. Es parecido, ya, parecido, pero usted esa palabra, la que yo quiero que digan, la usan mucho. Aquí nos están contando un caso, ¿no es cierto? ¿Un caso de qué? De la vida cotidiana. Ay, no te entendí, Loreto. Disculpa que tienes malito el internet, pero dilo de nuevo. De la vida cotidiana. Claro, es un caso de la vida cotidiana. Muy bien, es un caso de la vida cotidiana. Entonces, funciona como qué del estrés, porque al final dice estrés. ¿Te fijas? Al final dice estrés. Funciona como un, yo lo dije, a ver, lo dije en la palabra, es un, Caso. dije un caso.
¿Y el caso qué otro sinónimo podría tener? Si yo digo es un caso de estrés, porque hay muchos casos de estrés. Otro podrían haber dicho de un alumno que estudia mucho, o una persona que trabaja muchísimo, o una persona que tiene problemas de pareja, que todos los días tiene alguna discusión. Todos esos son casos. ¿Y qué otra palabra le podemos decir? Todos esos son casos de estrés. Ahí uno le habla, a ver, ¿cómo les puedo decir? Hoy día vamos a hablar de la novel, de las novelas. Y de las novelas existen por de amor, de sociales, ¿de qué? ¿Caso ejemplo de qué? ¡Ay, lo dije! Caso es un sinónimo de ejemplo, exacto. Es un ejemplo de un caso de estrés. Acá hay un ejemplo, cómo podemos entender el estrés, como si solo nos hubieran hablado del estrés, lo que pasa, y no nos hubieran dicho nada, bueno, aunque después abajo dice, no nos hubieran dicho nada, como bien me dijo tú misma, Loreto, que me dijiste de una situación cotidiana de un ejemplo del estrés, ¿ya? Esa es la función de acá, de este cuadrito. Según la finalidad, ¿a qué tipo de corresponde? Ahí yo no les voy a decir, pero la vamos a leer, ¿ya? Ni les voy a preguntar. Según su finalidad, ¿a qué tipo de texto corresponde? Ahí la Loreto me dijo algo que después ojalá que la escuchen en la grabación. ¿Será una noticia sobre un adolescente? O la letra B, un artículo de divulgación científica, una noticia sobre el estrés en España, la B, una noticia española de divulgación científica, o letra E, un reportaje acerca de un adolescente madrileño. Entonces, ahí ustedes me tienen que decir cuál es la opción correcta. Recuerden que ¿cuál es la principal característica de una noticia? Para que no nos confundamos. Podrían, por ejemplo, las noticias referirse a un hecho del año 70. Las noticias principales, las que van primero en el noticiario de la televisión, las primeras del diario, ¿qué características tienen? ¿Son actuales o son antiguas? actuales, Actuales, principalmente, ya tengan ese concepto, chiquillo. La noticia tiene que ser actual, vigente y responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué. ¿Ya? Ahí para que puedan desarrollar esa respuesta. ¿Por qué una parte del texto se encuentra en un recuadro? ¿En qué se diferencia con respecto al texto restante? Ahí me lo dijo bien también la Loreto. Ella dijo que era un caso de la vida cotidiana y se diferencia porque todo lo demás, ¿no es cierto?, nos habla de características más científicas y de las causas y efectos del estrés. Y por eso está escrito en un recuadro. Y se diferencia porque ahí
En el resto del texto no se nombra a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Hoy no leímos la última parte, chiquillos. Que siempre yo les digo que es muy importante. Esto lo sacaron de Ciencias de la Naturaleza, de eso. Eso también es una enciclopedia, ¿ya? Eso de Madrid Santillana. Ciencia de la Naturaleza. ¿Por qué una parte del texto se encuentra en un recuadro? Lo mismo que dijo la Loreto. ¿En qué se diferencia? Ahí hay un nombre de alguien. En el resto no hay nada. ¿Qué relación se establece entre los siguientes párrafos? Tienen que leer acá. Cuando estudiamos a los seres vivos, la primera cuestión consiste en definir qué es un ser vivo. Tradicionalmente, la vida la definimos según las funciones que realizan los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Más recientemente, definimos como funciones características de los seres vivos, la nutrición y la relación. Esta es la primera y la segunda. ¿Qué es lo que hay, chiquillos? El primer párrafo presenta un problema y el segundo una solución. ¿Será así? ¿Que el primero hay un problema y el segundo una solución? ¿O será que el primer párrafo entrega las características de un ser vivo y el segundo las explica? ¿Es eso? ¿O será que el primer párrafo explica la dificultad de definir al ser vivo, el segundo párrafo lo define? ¿O será el primer párrafo introduce el tema de la función de los seres vivos y el segundo lo desarrolla? O por último, el primer párrafo define características de un ser vivo, el segundo introduce nuevas características. ¿Cuál de ellas? Tienen que leer muy bien. Aquí hablamos, miren, la vida, según la definimos, según las funciones que realizan los seres vivos, nacen, crecen y se reproducen y mueren. Y hoy día, más recientemente, también definimos las características de nutrición y relación. ¿Ya? Tienen que marcar la alternativa correcta. Si ustedes se dan cuenta, en esta, aquí tienen que inferir, es decir, lo que no está dicho en el texto, tienen que inferir las ideas y lo que contestan. Acá, obtener información directa. Entonces, tienen que irse al texto a buscar cuál es la causa del estrés, la reacción que tiene el cuerpo y los daños en el organismo. Y eso lo tienen que buscar acá. Las causas del estrés. Mira, por aquí, mira, acá dice el cerebro. Cuando empieza a hablar del cerebro, que nos produce la visión de un paisaje agradable y la alegría que nos despierta el gusto. Todas las respuestas anteriores son las que conocemos como emociones. Pues el cerebro es también responsable de nuestras emociones. Cada tipo de emoción viene determinada por la segregación o inhibición del cerebro a una sustancia denominada neurotransmisores. Esta sustancia está presente en el cerebro en unas concentraciones de equilibrio que permiten el funcionamiento normal. Estas concentraciones, al igual que ocurre en las hormonas, pueden variar por razones diversas, provocando desequilibrio y alterando las funciones cerebrales. Si las funciones cerebrales se alteran, pueden provocar un mal funcionamiento de uno o varios procesos involucrados en las funciones de relación, lo que afecta el funcionamiento del organismo. Un claro ejemplo de lo que estamos hablando es el estrés. Aquí está la primera parte, chiquillo, de la respuesta de acá, en esta, ¿no es cierto? En la alteración de los, en la primera que les voy a indicar, la alteración de los elementos de los neurotransmisores. Eso es lo que causa ahí el estrés. ¿Qué pasa en el cuerpo, chiquillo? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando nos pasa y qué daño hay en el organismo? Que está hacia el final del texto. ¿Qué daños pueden producir? ¿Ustedes recuerdan alguno? Alguien me dijo uno. Antes, tú, Víctor, me dijiste uno. ¿Qué pasa cuando uno está con estrés? Tiene cansancio, Sí, enojo a veces. sí. Alguien también me dijo cansancio, dolor de cabeza. Me dijo alguien. Y eso también hemos dicho allá arriba. Lo tienen que buscar y escribir acá en el texto.
¿En qué parte del texto se explica por qué ocurre la situación planteada en la introducción? Y aquí, chiquillos, miren, para contestar esta pregunta, ¿en qué parte del texto? Aquí funciona lo que yo les decía siempre, que había que enumerar los párrafos. Entonces, al cuadrito le vamos a poner párrafo 1, después a esta historia párrafo 2, y así cada vez que haya una mayúscula y un punto aparte, ustedes le van poniendo los números de los párrafos y me dicen en qué párrafo y me anotan la primera y última palabra del párrafo para que me indiquen en qué parte del texto se encuentra la explicación del recuadro. ¿Ya? Que lo busque, si es en el primer párrafo, en el cuarto párrafo, y en qué se diferencia del texto restante. ¿De qué habla ahí? ¿De qué habla? Ahí me tienen que decir de cuál es el tema. Acá, chiquillo. La 5. ¿Qué relación se establece entre los siguientes párrafos? De nuevo una parecida. Cuando estudiamos los seres vivos, esta ya la vimos recién. Me equivoqué. Estaba viendo esta de acá. Esta ahora de acá. Esta. ¿En qué parte? Acá. Eso, ¿en qué parte? Ahí por eso los párrafos. Los párrafos en la 7. Ahora estamos a inferir en forma local y global. Según el texto, ¿qué puede inferirse con respecto al estrés en la sociedad occidental, chiquillos? En nuestra sociedad occidental es todo lo que viene de este mundo, todo lo que es Europa, todo lo que es América, Europa, América, parte de África, y oriental es toda Asia y toda también África, también una parte oriental. Oceanía. Pero Oceanía es como más occidental, obvio. Oceanía es más occidental. Según el texto, ¿qué puede inferir? Nosotros somos occidentales, eso quiero decir. Según el texto, ¿qué puede inferirse con respecto al estrés en la sociedad occidental? ¿Que solo el hombre tiene la capacidad de manejar el estrés? O la B, que el hombre occidental se expone a demasiados peligros. O la C, que el hombre occidental no conoce las verdaderas causas del estrés. O la D, que el cuerpo del hombre occidental ha perdido la facultad de manejar el estrés en momentos cruciales. Que la vida, o la E, que la vida del hombre occidental expone su cuerpo al peligro de forma prolongada, prolongando en él una situación de estrés permanente. ¿Cuál de estas ideas ustedes la pueden inferir del texto que recién leímos? ¿De forma global, que es entera, o de algún párrafo? ¿Cuál se podría? Aquí hemos hablado, ¿qué dirían ustedes? ¿Que el hombre de esta sociedad, chiquillo, vive más tranquilo o más estresado? ¿Qué dirían? No ustedes, porque, a ver, ustedes son un grupo de la sociedad que está en formación, pero todos los que estamos en formación, ¿qué diría? Es más común que vivan todo tiene periodos, obviamente, nada es absoluto, pero por lo que saben ustedes, chiquillos, en general, las personas del mundo occidental viven más en periodos de tranquilidad o más en periodos de estrés. De estrés. Sí, sí, en general sí, porque nosotros, el trabajo es un estrés. El trabajo, el tener que cumplir, el tener que llegar a la hora. Hoy día han cambiado mucho las condiciones porque hoy día estamos haciendo teletrabajo, pero por ejemplo, yo les digo siempre, yo tenía un estrés al llegar a la hora porque teníamos que poner el dedo al reloj para que no nos descontaran dinero al final de mes por llegar atrasada. Entonces llegábamos 3 colegas que llegábamos juntitas que nos veníamos en auto de aquí de Villa Alemana, y decíamos ya que cuando íbamos llegando nos faltan 3 minutos, 2 minutos, porque si no, el dedo si lo colocábamos después de las 8:05, supongamos, te empezaban a descontar. Entonces, ese, un estrés chiquitito, obvio, de un problema, pero era un estrés, porque
y así, mira, estoy mostrando un ejemplo de lo que podría ser en diferentes momentos, incluso del día, po, del día. El llegar a la hora, el despertarse temprano. Cuando uno se queda dormido, po, se queda dormido cuando estáis trabajando. Tal vez a usted no es importante, pero si te quedas dormido, también empieza todo ahí una cosa que se desordena, etcétera. También vivimos en situaciones de estrés. Como decía el texto, el tema que todos vivimos situaciones de estrés, situaciones importantes o de peligro, porque hoy día la sociedad, no solo, chiquillos, nosotros tenemos miedo a que venga un animal y nos coma. No, pues no es tenemos mucho miedo a muchas cosas hoy día, que son a no perder el trabajo, ¿no es cierto?, a que ojalá no nos vaya a saltar nadie en la calle, que no, hoy día que no nos vayamos a pegar el COVID, no sé, hay muchas situaciones que el hombre actual y de hoy día vive y que son estrés momentáneos de la idea es saber calmarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes soluciones serviría para disminuir el estrés en la sociedad moderna? Tienen que elegir, chiquillos. A ver, tener momentos de esparcimiento como la práctica de deportes y actividades recreativas a fin de no someter al cuerpo a una situación continua de estrés. Aquí es lo que eligen. Podrían elegir impedir al cuerpo de estresarse, inhibiendo la función de relación al enfrentarse a alguna situación de peligro. Impedir. ¿Se puede hacer eso, chiquillo? Si estamos en una situación de peligro, si te van a asaltar, ¿uno podría no estresarse? ¿Uno una emoción la puede restringir? No se puede. No se puede. No se puede. Entonces, quien me pusiera esta alternativa sería muy extraño, porque tendría que pasar no sé qué cosa en pero uno cuando tiene emociones, ganas de reír, ganas de llorar, o que está nervioso, no se puede evitar eso, pues chiquillo. Hay gente que es más controlada, obvio, y le puede, pero todo en alguna medida no la evitamos. Y aprender a valorar el estrés como una respuesta favorable al organismo, a valorarlo. No sé, bueno, ahí tienen que ver. ¿Cuál hubieran elegido ustedes, chiquillos, de las tres? Para quitarse el estrés, ¿cuál eligen? Eso las podemos decir porque eso tiene que ver con ustedes. ¿Cuál de las tres? Voy a leerla de nuevo. Tener momentos de esparcimiento como la práctica de deporte, actividades recreativas a fin de no someter al cuerpo a una situación continua de estrés, o impedir al cuerpo de estresarse inhibiendo la función de relación al enfrentarse a una situación de peligro, o aprender a valorar el estrés como una respuesta favorable del organismo. ¿Qué harían ustedes hoy día o qué le dirían a otra persona que estuviera muy estresada para que no tenga tanto estrés? ¿Cuál de las tres? La primera. Sí, la primera. Pues. A algunos, por ejemplo, a los que juegan fútbol, no les gusta ir a la cancha, ir a jugar, sacar toda la adrenalina y sacar todo lo que tiene, jugar o ir, por ejemplo, juntarse con amigos o ir a una reunión, etcétera, actividad recreativa o cuando juegan. Pues. Cuando juegan ustedes también mucho lo hacen para desestresarse. Pues. Incluso hoy día mostraban que el tejer te desestresa y ha sido siempre. Pues. Por eso ese mismo, hacer otra actividad distinta a la que hacemos siempre. Eso, ¿no es cierto?, tal vez recupera la paz que necesitamos. El significado de la palabra función acá, chiquillos. Esto es con el significado, inferir significado. El significado de la palabra función que más adecua el texto es acto solemne, especialmente el religioso, se referirá a eso, o representación de una obra teatral o proyección de una película, o C, tarea que corresponde realizar a una institución o entidad o a sus órganos o personas, o la D, capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos
y de las máquinas o instrumentos, o cada uno de los usos del lenguaje para representar la realidad, expresar los sentimientos del hablante, incitar la actuación del oyente o referirse metalingüístico a sí mismo. La función, aquí está hablando de la función de los organismos. Entonces, podría ser un acto solemne, especialmente religioso. ¿Podría ser eso? ¿Sí o no? Díganme, para que vayamos descartando o apoyando. Si estoy diciendo No, que... no, no. Dime nomás, dime. No, no, esa no es, profe. No, esa no es. Ya, muy bien. La otra. Representación de una obra teatral o proyección de una película, ¿podría ser? Aquí nos representaron una obra teatral. No, tampoco. 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 Y ahí tenemos descartadas dos. La C. Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, a sus órganos o personas. La función del docente, la función del director. ¿Está hablando de eso? Puede ser, puede ser. Ya, podría ser. La otra, capacidad de actuar propia de los seres vivos, de sus órganos y de las máquinas o instrumentos. ¿Puede o no puede? Yo creo que sí, esa es. Sí, tiene que ver. Y esta, cada uno de los usos del lenguaje, eso que vimos de los usos del lenguaje, función emotiva, función metalingüística, función fática. Yo creo que esa tampoco nada que ver. Entonces ahí tienen que elegir entre, como Víctor me ayudó acá, entre la C y la D. Ahí elijan cuál es el significado de la palabra función. Y por último, cómo opera el cerebro la función de relación. Y ordenarlas, cómo opera en el cerebro la función de relación. Entonces aquí hay que buscar donde habla del cerebro. Y aquí tienen que buscar la respuesta, chiquillos. La respuesta. ¿Dónde está? Aquí dice el cerebro y las emociones. Entonces, en este 1, 2, ¿cuántos párrafos son aquí? 2, 3, 1, 2, 3, 4. Por aquí está la función del cerebro. Tienen que buscarlo y explicarme aquí cómo funciona el cerebro. Aquí están estas 11 preguntas. Yo podría haberlo hecho como una prueba aparte, ¿ya? Aparte y ponerle una nota solo por porque aquí estaban todas las estrategias que vimos durante lo que llevamos de este año, están puestas aquí, algunas más, otras menos, pero de todo hay un poco. Pero aquí yo le di algunas pistas para que algunas las hagan ustedes solitos, para que ahí veamos si entienden el texto, y otras, no sé, hay que buscarlas y anotarlas según lo que dice el texto. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. Y con esto vamos a poner la última nota. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Porque no le puedo decir la respuesta, porque varias la indujimos, ¿ya? Varias las tratamos de ayudar para que la puedan responder, pero no la vamos a decir porque el trabajo aquí depende de ustedes. Esto es lo que les voy a subir ahora, ¿ya? Hoy día, con las mismas grabaciones para ver si les ayuda un poco. ¿Alguna duda? Son 11 preguntas, es más larga esta, ¿ya? Es más larga, por eso tienen toda la semana, ¿ya? Hasta hoy día que es jueves 25, ya hasta el 5 de diciembre, para yo poner 5 de diciembre, 5 de septiembre, para yo poder poner la nota al 6. ¿Ya, chiquillo? Y también alguno puede, si la sube antes, yo le puedo decir cuál está mala y la puede arreglar. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? No, profe.
¿No? Ya. No, profe, yo tampoco. Ya. Entonces, ahí ustedes saben que mientras antes lo hacen, más yo tengo posibilidad de decirle lo que no está bien, ¿ya? Entonces, para que la puedan hacer rápido y que no se le olvide, porque voy a dejar de